reportamos que continúa la alerta meteorológico por fuertes lluvias y tormentas. Lo peor del temporal, aseguran los meteorólogos, que ya fue superado, pero persisten las lluvias en el área metropolitana de Buenos Aires. Hasta aquí, a partir de la tormenta que se desató en la noche del sábado hacia el domingo, se reportan 15 personas muertas, 13 en Bahía Blanca y 2 en las localidades de Moreno y Coronel Rosales. En el caso de Bahía Blanca, a partir del día de hoy comenzarán a despedirse los restos de las personas que participaban de un evento en el Club Bahía del Norte. Hay localidades que están sin servicio de energía eléctrica y de a poco se va restableciendo. Otro día complicado se está registrando en el área metropolitana de Buenos Aires. Kiev celebró una importante victoria política cuando los líderes de la Unión Europea acordaron de forma inesperada iniciar conversaciones de membresía con Ucrania. Pero al mismo tiempo el bloque no pudo ponerse de acuerdo sobre un paquete de ayuda financiera de 55.000 millones de dólares para la nación devastada por la guerra, debido a la oposición de Hungría. Me gustaría enviar una señal positiva y tranquilizadora, porque tenemos herramientas para garantizar que somos fiables y que los ucranianos pueden contar con nuestro apoyo. Los líderes se volverán a reunir a principios de enero para buscar un acuerdo. Sin embargo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien mantiene estrechos vínculos con Rusia, dijo que la ayuda solo debería ampliarse después de las elecciones europeas del próximo verano y que su país podría bloquear la adhesión de Kiev más adelante. Seamos claros, Ucrania no está preparada para ser parte de la Unión Europea. Esta decisión es prematura, la situación no es propicia para ello. Ya he dicho que volvamos a abordar esta cuestión cuando Ucrania esté preparada. Orbán añadió que fue necesario bloquear la ayuda a Ucrania para que Hungría pudiera obtener los fondos que desea del presupuesto de la UE. Para aprobar el paquete es necesaria la unanimidad de la UE y algunos líderes expresaron optimismo en que se podría cerrar un acuerdo. Al mismo tiempo, Rusia criticó a la UE sobre la posible membresía ucraniana. La politización de esta decisión es visible aquí. Por supuesto, no se puede hablar de esto por razones prácticas y pragmáticas y por la necesidad de cumplir los criterios. Es probable que las conversaciones tarden años, pero esta decisión es un paso más hacia el objetivo estratégico a largo plazo de Kiev de anclarse en Occidente y liberarse de la órbita de Moscú. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Las fuertes lluvias que provocan inundaciones y las bajas temperaturas empeoran las condiciones para aquellos que viven en campamentos y refugios temporales en Gaza, donde se cuentan muchos niños y que necesitan agua, suministros médicos y ahora mantas y ropa de invierno. Nuestros colegas de la Oficina para la Coordinación Humanitaria dijeron que muchas partes de Gaza siguen inundadas después de las fuertes lluvias de los últimos días, lo que por supuesto está agravando al extremo el sufrimiento humano. En conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo también que la ONU investiga las alegaciones de que uno de sus empleados en Gaza, un profesor, habría retenido a uno de los rehenes israelíes, mientras el alto comisionado dijo que la rendición de cuentas es necesaria para cualquier arreglo futuro. Lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que hayan muerto tantos de nuestros colegas, 135, que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra y que los derechos humanos y el derecho internacional y en su conjunto se violan a diario en las formas más graves. La UNICEF y casi todas las agencias de la ONU continúan con su pedido de alto al fuego como única manera de poder brindar el apoyo vital humanitario que se necesita en Gaza. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.